Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos un día más a nuestro programa Pasen y Lean. Como siempre, comenzamos con una frase, esta vez de Domenico Sieri Estrada. Él decía, la literatura es magia, es aparecer entre la gente sin estar físicamente, es entrar en las almas sin tener que tocar la puerta. Y ustedes tampoco tienen que tocar la puerta, pasen directamente y lean con nosotros, disfruten del programa, porque como bien saben ustedes, como bien saben aquellos que nos siguen habitualmente, nuestro programa es eminentemente participativo y en él no solamente hablamos de literatura, sino que nuestra principal intención es darle voz a las personas que hacen esa literatura. En esta ocasión contamos con la presencia de Diego Lopa, un hombre realmente polifacético donde los haya. Y tienen que escuchar esta entrevista para que sepan por qué se lo estoy diciendo. Él es, así por encima, voy a empezar a presentarle, escritor, locutor de radio, lleva 4 temporadas haciendo un magazine maravilloso que se llama Mis Caras de Huelva, en Huelva Televisión. Es uno de los programas más vistos de la cadena, así que la gente que pueda tener la oportunidad de verlo, que aproveche y que lo vea. Y otro de los programas que se hace en Huelva Televisión, llamado El Último Café, en el cual, bueno, pues además tuve yo la suerte de ser entrevistada. Más de 60 entrevistas en este Último Café. A Diego Lopa, el Ayuntamiento de Huelva le ha distinguido en 2010 con el premio al onubensismo por su dedicación a la ciudad de Huelva a través de sus escritos. Y en 2011 los lectores del diario de Huelva Información lo eligieron por votación popular como onubense del año en el apartado Universidad y Cultura. En enero del 2013 dio el pregón al patrón San Sebastián, que junto al de Semana Santa son los 2 pregones más importantes de la ciudad, un pregón que se dio en el Gran Teatro. Es tertuliano y comentarista habitual de la COPE y de la SER, y por si alguno de los que nos está escuchando tiene interés en seguir sus pasos en la red, les diré que tiene un blog. El blog se llama Del Rosa al Amarillo, así como suena todo junto, delrosaalaamarillo.blogspot.com. Pero voy a dejar de hablar de él para pasar a hablar con él, porque ya está aquí Diego Lopa. Buenas tardes, Diego. Hola Nerea, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues nada, encantado de saludarte, de escuchar tu voz y de estar contigo, es un placer. Bueno, un placer es nuestro, porque como decía antes, tienes muchas vertientes para que podamos hablar. Nuestro programa, como sabes, está dedicado al mundo de la literatura, pero no me gustaría que la gente que nos escuche no sepa la cantidad de cosas que haces, que no sé dónde sacas el tiempo. Pero lo que me hace mucha gracia es eso que dices de ti mismo sobre que eres un caso curioso de cómo retomar tu camino cuando con 60 años accedes a la jubilación. Cuéntanos esto porque seguro que a los oyentes les va a resultar muy interesante. Bueno, pues la realidad es que mi auténtica vocación era la radio, que fue mi primer trabajo en aquella radio heroica de los años 60, en Huelva, Radio Juventud de Huelva, pero hubo un titular que definió perfectamente lo que me ocurrió, un titular de prensa muchos años después, en la presentación de uno de mis libros, donde decían que Diego Lopa se prostituyó profesionalmente. Y es la realidad, porque yo estaba gustísimo en la radio, era mi trabajo deseado, tenía muchos programas de una grandísima audiencia, recuerdo Nocturno Car, un programa en la madrugada con conexiones directas, pero bueno, me llamaron de la banca, algo que a mí no me podía encajar en la vida. Lo que ocurría es que me triplicaban el sueldo. Yo pensé que en un par de años o 3, pues bueno, en aquella época me compraría el coche, me situaría, tal, y luego volvería. Bueno, pues los 3 años se convirtieron en una cifra muy de García Márquez, en 37 años, 3 meses y 19 días. Cuando me jubilé a los 60 años, pues decidí hacer lo que había querido hacer siempre y no había podido hacer porque esos años fueron muy intensos en mi vida bancaria, fui ascendiendo en el organigrama de la entidad, con lo cual la dedicación era exclusiva. Cuando me jubilé de inmediato me matriculé en la universidad. En la universidad me reencontré con mi amor de juventud, con la radio, con Uniradio. Allí comencé un programa que se llamaba igual que mi blog, El Rosa al Amarillo. Allí comencé con Último Café. Y a partir de ahí pues empezaron a sucederme una serie de cosas maravillosas, porque en el programa yo leía unos recuerdos de la Huelva de mi juventud, de una Huelva ya desaparecida, pero que vive en el recuerdo de mucha gente.
cuál fue mi sorpresa cuando el rector me llama un día y me dice que bueno, que escuchaba la página y que la universidad quería editarme el libro. ¿Qué me parecía a mí? Pues ya te puedes imaginar, a los 63 años, con hijos y con árboles plantados, que me dijeran que me querían editar un libro. Encantados, ya van 5 ediciones, 3 reediciones, 4 años, como has dicho antes, siendo el programa de la máxima audiencia en Huelva Televisión, el magazine Gran Vía, y a partir de ahí pues vi que mi camino lo podía volver a retomar. Tuve además un serio aviso de la naturaleza en forma de enfermedad, felizmente superada, pero que me hizo ver que tenía que aprovechar hasta el jugo de la última gota del último minuto. Y desde entonces pues no he parado, porque luego, después de Las caras de Huelva, que ya te digo que ya va por su 5ª edición... Sí, además es un libro que si los oyentes nos están escuchando, pueden encontrarlo en el Corte Inglés perfectamente, ¿no? Las caras de Huelva. Sí, exactamente. Y luego yo tenía desde pequeño un gran enigma de una operación militar que había ocurrido en Huelva, que es muy conocida, que se llama El hombre que nunca existió, William Martin. Y yo vi rodar la película de pequeño en Huelva y a mí aquello me enganchó. Y cuando tuve que hacer mi tesina universitaria, pues me decidí a hacerla sobre ese tema. Y el rector también me volvió a llamar y me dice, oye, ¿por qué no escribes un libro sobre, en vez de hacer una simple tesina sobre el tema de William Martin? Le dediqué 2 años de mi vida, estoy satisfechísimo de ese libro, que ya va por la 2ª edición. Libro que llamó la atención del programa de Iker Jiménez, Cuarto Milenio, que es donde se presentó el libro, en la cadena nacional 4. Todo esto sin dejar, pues mis apariciones más o menos periódicas, como tú has dicho, en tertulia radiofónica, en artículos periodísticos, y sobre todo pues mi presencia semanal en 2 programas de Huelva Televisión. Y una vez que había escrito un libro de recuerdos y otro de investigación que fue muy duro para mí, pues decidí escribir lo que a mí me apetecía, y eran unos sueños oníricos que yo leía en la radio, se llamaban Sueños en Colores. Bueno, dije 39 porque podían haber sido 42 o 53, pero bueno, se quedaron en 39. Y ese lo decidí editar yo, que para mí fue una gran satisfacción. También ha sido un libro que ha tenido bastante éxito. Y ahora pues ando ya... tú lo conoces porque lo comentamos cuando me visitaste en mi último café, ando con ese proyecto de reunir las entrevistas más destacadas, más curiosas de las personas que me han visitado en estos 60 y tantos que van en televisión y 75 que fueron en la radio, y reunirlos en un libro que tú me ayudaste en el título, por cierto, ¿no? Mujeres con las que he tomado café. Ese es el proyecto en el que ando enfrascado ahora, además de seguir lógicamente con los 2 programas de televisión. Pero fíjate, Diego, que esta historia que contabas de William Martin, de este hombre que nunca existió, que es un tema que a mí me parece apasionante. Yo sé que hay mucha gente que después, muchos autores que después a la cola, ¿no?, quizá del libro este que tú escribiste, han sacado ediciones y han sacado esa misma historia versionada, cambiada, tergiversada. Yo no sé, a mí me gustaría que le contases a los oyentes exactamente en qué consistió la historia de este hombre, el hombre que nunca existió, que está basada en hechos reales, esta operación militar que ocurrió muy cerquita y que muchas veces, como nos suele pasar con la mayoría de las cosas que ocurren en nuestro país, a veces se nos queda un poco difuminada, nos enteramos más de lo que ocurre en América del Norte que lo que ocurre en nuestro país. Y a mí me gustaría, Diego, que nos contaras un poco de qué va esa obra, que también es una novela que pueden encontrar también en el Corte Inglés, y que ha sido, bueno, pues yo creo que hay muchas ocasiones que te llaman para hablar y dar conferencias sobre este asunto, ¿eh? Sí, efectivamente. Hace muy poco he dado una conferencia en el Centro de Visitantes Puerta del Atlántico, que para mi satisfacción, pues tanto se llenó que se quedaron oyentes en la calle porque no pudieron entrar. Bueno, pues mira, yo te resumo esta historia real. Nos tenemos que ir al año 42, 43, cuando está terminando el frente del norte de África. El Reich tenía su proyecto, que era pues ocupar el norte de África desde Gibraltar hasta Egipto, hasta Alejandría. Los italianos con el general Graziani habían prácticamente llegado a las puertas de Egipto, pero bien, Montgomery
fue al campo de operaciones, a pesar de que los alemanes mandaron a Rommel por pasar ya de puntilla. Rommel los derrota, se acaba el norte de África, los aliados con general Eisenhower pues dominan totalmente el norte de África y piensan pasar a Europa y hacer una pinza, una tenaza sobre las tropas alemanas con el frente del este, que ya se estaba derrumbando, ya los rusos comenzaban a avanzar, lo que luego sería el desembarco de Normandía, y pensaban cómo desembarcar desde el norte de África. Estaba absolutamente cantado que tenía que ser por Sicilia, porque, bueno, si has estado, quien haya estado en Sicilia sabe que en las playas del sur pues se ve perfectamente el norte de África, y en la zona norte de la isla pues estás en Messina y tienes la península prácticamente también a la vista. Entonces a Edwin Montagu y a Charles Cholmondeley de Lane, que eran del servicio del MI5, del servicio secreto inglés, se les ocurre una operación de distracción para hacer creer a los alemanes que no iban a desembarcar por Sicilia, ¿no?, cuando lo lógico era hacerlo por allí. Y entonces piensan, ¿cómo podemos engañar al Auer alemán y mandar las defensas de Sicilia al Caboracho, a Peloponeso, a los Balcanes, y que dejen de guarnecido aquello? Bueno, pues se les ocurre buscar un cadáver que hubiera muerto de neumonía, dotar a ese cadáver de unas cartas falsas y de una identidad falsa, lanzarlo en un avión, en un sitio que fuera el que resultara más apropiado, y entender que los alemanes accederían a esa documentación. Retrocediendo, decimos que encuentran un mendigo en Londres, Glendon Michael, que había muerto de neumonía, lo dotan de un hombre, William Martin, de una graduación mayor, de una novia, Pan, y le ponen encima pues una serie de documentos, como son pues una carta del banco haciéndole una reclamación, unos billetes de una obra teatral que había estado un par de días antes, una carta de su novia, una factura de una joyería, la factura del club naval donde había estado pernoctando, y cartas que se cruzan el alto mando aliado con el alto mando en el norte de África. Entonces deciden que el lugar ideal es la costa de Huelva, porque puede parecer perfectamente que es un accidente de un avión que va en vuelo desde Londres hasta Túnez. La costa de Huelva tenía unas mareas que no tenían nada que ver con el mar Cantábrico, y sobre todo porque había un punto muy importante, que eran dos agentes, tanto el alemán como el británico, de muchísima valía. Tanto es así que el alemán, Adolf Klaus, se consideraba el mejor agente del Auer en España, y el cónsul británico, Francis Hasselden, pues también se consideraba un hombre muy avispado, porque Hasselden, que era el único que sabía la operación, tenía que tirar del hilo de exigir las cartas, pero sin apretar tanto que no fuera a caer en manos de los alemanes. Bueno, pues por abreviar, ese cadáver lo trae un submarino Sherab, lo deposita en las costas de Huelva, más o menos donde está ahora, muchos oyentes lo conocerán, la playa del Portil. Llega hasta la playa, allí se hace cargo la autoridad militar, viene hasta Huelva, lleva sus cartas, y entonces yo he tratado de profundizar en todos los movimientos que hubo, tanto por parte de los alemanes, en este caso de Adolf Klaus, como de Hasselden, para que esas cartas llegaran a poder del servicio secreto alemán. Después de muchísimas peripecias que detallo en el libro, inclusive interviene el ministro de Marina para decir que no lo toque nadie, que lo manden a Madrid. Hay quien dice que ya en la propia Huelva se fotocopiaron esos documentos, y que cuando llegaron a Berlín ya los tenían mandados desde Huelva. La realidad es que el final oficial es que el coronel Pardo de Santayana en Madrid pues le pasa los documentos a la embajada alemana y le da una hora para que verifiquen y para que los copien y para que hagan uso, y luego se devuelvan a los ingleses. Hay una cosa muy curiosa que le demostraron los ingleses, que las cartas se habían abierto, y es porque se le había puesto unas pestañas humanas en el cierre de la carta para comprobar si esa carta se había abierto. Cuando se vuelva a cerrar la pestaña ya no estaría, como efectivamente así fue. En definitiva, por abreviar, los alemanes pican el anzuelo, la operación se llamaba Carne Picada.
desguarnecen Sicilia por completo, las tropas pues se van hacia los Balcanes, hacia Caborachos, hacia Kalamata, y pues cuando el general Patton decide desembarcar en la isla, pues se encuentra que está absolutamente desprotegida y que prácticamente en 2-3 semanas llega hasta Mesina y consiguen atravesar y entrar en Europa por la península, ¿no? Yo luego lo que he querido ir más allá, hemos hecho inclusive prospecciones con georradar en la tumba, porque bueno, también hay versiones que dicen que el cadáver pudo ser robado de la tumba y sacado en un submarino alemán para hacer una autopsia que estuviera muy por encima de la que se le pudo hacer en Huelva, que la que se pudo hacer en Huelva de todas maneras vaticinaba que hacía 10 días que el cadáver estaba en el mar. Pero bueno, no había los medios para hacer pruebas histológicas y comprobar si realmente había muerto ahogado de pulmonía. Ahí aparece también un portaaviones llamado Dasher, que se hunde en Holyloch, en Androssan, en Escocia, y yo destapo la teoría de que me parece un poco absurdo que teniendo el cadáver en Londres, en vez de embarcarlo en el Sherat, junto a Londres, pues que en una furgoneta lo lleven hasta Holyloch, hagan más de 800 millas para embarcarlo allí, y que el submarino dé la vuelta por el Mar del Norte. Yo le he ido siguiendo todos esos pasos y al final yo vengo creo que a demostrar con bastante certeza que el cadáver del mendigo no se utiliza, se roba un cadáver de los marineros ingleses muertos en el Thatcher y es el que sustituye como mayor William Martin, porque realmente era un marino, había muerto en una acción de combate y bueno, en el caso de que los alemanes hubieran logrado robar el cadáver y hacerle una segunda autopsia en Alemania, pues comprobar con pruebas histológicas que realmente había muerto en combate. Hemos hecho pruebas con georradar sobre la tumba, desdichadamente hay distintos niveles y no nos ha permitido comprobar si hay alguien o no hay. Y toda esa historia la acompaño de un repaso de las colonias de espionaje que había en Huelva, tanto inglesa, alemana como italiana. Bueno, no sé, es que un poco resumido. La historia desde luego es para novelarla absolutamente, porque es que la historia no tiene desperdicio. Ahí yo creo que todos los ingredientes que necesita un editor para lanzarla al mercado. Yo no sé, ya como curiosidad de escritora, yo no sé, este libro que como tú bien dices, ya de por sí funcionaba bien por la historia, por el misterio que había en su interior, pero también, como tú comentabas, el programa de Iker Jiménez, Cuarto Milenio, se interesó por el asunto, te hicieron ir allí y yo no sé si eso también, ya lo que te decía, no sé si como curiosidad en cuanto a promociones, si eso supuso también un empujón a esa obra. Sí, ¿Tú lo notaste? Eso supuso, bueno, el libro lo había editado la Universidad de Huelva, sí, y eso supuso que el libro se agotara. Claro. Lo que ocurre es que ahí hubo un punto de inflexión, llega la crisis y la universidad, a pesar de que está agotado, no lanza una nueva edición, pero son los propietarios de los derechos. Yo tenía que esperar bastante tiempo, pero bueno, hago una gestión, me ceden los derechos y entonces el Corte Inglés es el que ha lanzado la nueva edición, que ha estado durante año y pico con el público pidiéndolo a través de una página que tengo en Facebook que se llama William Martin, el hombre que nunca existió, y la verdad es que salió en noviembre, se agotó de inmediato, volvieron a sacar una reedición, se volvieron a agotar y ahora sé que no solo está otra vez, sino que en Huelva pues también están en otras librerías, Belva, Punto de Escritores de Huelva, Vox, en fin, que le han dado, pero efectivamente aquello le dio una gran difusión, tanta difusión que se agotó la edición que había lanzado la universidad, se agotó. ¿Y cómo dices que si la gente que nos está escuchando puede acceder al libro en una página que se llama William Martin? Yo tengo una página mía de Facebook que se llama William Martin, el hombre que nunca existió. Bien. Que es abierta, pueden entrar, ahí tienen información del libro, noticias sobre el libro, sobre las conferencias, fotografías, reportajes, inclusive tienen, porque me llamaron unos chicos, porque esto es constante, me llaman constantemente para que ahora mismo hay unos chicos de periodismo en Sevilla que el mes pasado pues estuvieron en mi casa, estaba yo precisamente en Sevilla, que están haciendo una tesis y bueno, pues estuvieron en mi casa bastante tiempo y les estuve informando, dándole datos, y eso mismo pues se hizo también con unos chicos de la Escuela de Cine Pablo Neruda de Huelva, que querían presentar un concurso que a nivel de Andalucía organiza la Junta con el nombre Móntate tu película.
y ellos pensaron que esto era ideal, me pidieron ayuda, yo les dije que sí, de hecho me convirtieron en el hilo conductor del corto. El corto fue de 20 minutos, fue el que ganó el premio, y el premio consistía en pagarle el rodaje del corto y estrenarlo en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, como así fue. Entonces, en esa página también está un enlace donde pueden ver ese corto, que en 20 minutos pues se pueden hacer una idea. Yo soy el narrador de esos 20 minutos, pero hay personas que intervinieron, como la única que queda viva, que fue Paco Morales, que era la persona que recogió con su padre el cadáver en el muelle de Huelva para llevarlo al cementerio. Isabel Naylor, que es una señora de la hija de un inglés que durante 50 años la está llevando flores a la tumba. Entonces, en esa página de Facebook, que se llama William Martin, el hombre que nunca existió, pues está el enlace donde pueden ver ese documental, que en 20 minutos pues les pone perfectamente una idea sobre el hombre que nunca existió. Qué interesante el tema, pero fíjate que no solo te quedas en historias que están basadas en hechos reales, sino que también te lanzas, como me estabas comentando antes, con esos mis sueños de 39 colores, que en un principio, cuando nosotros comenzábamos a hablar, decíamos, bueno, tiene mucho que ver con lo que yo hacía con Desnuda y el Oscuro, ¿no? Porque en realidad Mis sueños de 39 colores, tu libro de relatos, son pinceladas con un toque erótico, que en el cual, en este libro, participa también, que es algo que tiene mucho que ver también con Desnuda y el Oscuro, porque es un libro de relatos ilustrado, y la ilustradora, es que sois una familia de artistas, esto hay que decirlo por la radio, porque sois una familia de gente que hace cosas, y que hace cosas bonitas y culturales. Y tu esposa, Antonia María Peralto, es ilustradora, con la que llevas 37 años casado, y además dices que llevas 3 de previa, ¿no? Antes del matrimonio. O sea que al final el regalo que te hiciste con esa edición de Los sueños de 39 colores fue un regalo compartido, ¿no? Es como una celebración conjunta. Sí, porque mira, el proyecto inicial contemplaba fotografías, pero un buen día dijimos, pero bueno, ¿por qué fotografías? Y yo creo que se acerca mucho más a lo que queremos expresar, lo que pueda decir un dibujo, que lo que pueda decir una fotografía, por muy colorista que sea la fotografía. Tengo que confesar que le costó mucho trabajo dar con la tecla de lo que ella, que es muy autoexigente, quería, pero yo creo que esos dibujos de trazo libre, grueso, a mí me gustan mucho, y creo que son un complemento perfecto. Además, ella ha vivido esos sueños y los ha escuchado y los ha leído, y quién mejor que ella para saber lo que dice o lo que quiere significar cada sueño. Yo los leía en el programa mío de radio, porque yo soy un enamorado de la radio, aunque ahora lleve 4 años en la televisión. La radio es un medio fantástico, es maravilloso. Siempre guardo de todos los programas que he hecho, radio y televisión, un programa que hacía, que lo insinué antes, a las 12 de la noche de los años 65, que era madrugada, no había tele, se llama Nocturno Car, y bueno, con entradas en directo en teléfono, y bueno, eso no, la radio no tiene precio. La adrenalina de la luz roja del directo de la radio no tiene precio, a pesar de que el magazine de las caras de Huelva en televisión sea en directo, que ya tiene mérito una televisión local haciendo cosas en directo, ¿no? Porque... No, además que yo he estado en vuestros estudios y muy bien, el Huelva Televisión está estupenda. Yo creo que tiene una gran calidad de emisión, y yo creo que tenemos muy buenos programas individuales. Ciudadano, el propio magazine, un Late Night, esto es el sótano, bueno, Último Café, que la verdad es que Último Café pues tiene muchísimo éxito. No le puede discutir la primacía del ranking mensual a las caras de Huelva, pero siempre anda por ahí el segundo o el tercero, ¿no? Porque bueno, ya tú la has vivido, ¿no? Claro, es que el Último Café, que como hablábamos antes, es un programa en el que yo he participado, tuve la suerte de que me invitaras, es un programa muy especial. Para las personas que no lo vean, que se puede ver también a través de la red, si lo quieren ver. Lo pueden ver perfectamente entrando en mi página de Facebook, que es abierta, y está un enlace para ver los 63 programas, o pueden entrar en la página de huelvatv.com, pero vamos, les es más fácil acordándose de mi nombre, Diego López Garrocho. Está abierto el Facebook, y anuncio, por ejemplo, hoy está anunciada la entrevista de anoche, que es con la primera mujer transexual que ha ingresado en el ejército español. Claro, es que tú eres mucho de mujeres, porque estábamos hablando antes de ese nuevo proyecto que tienes, de mujeres con las que he tomado café,
que es una carta, ¿no? Sí, le voy a dar forma de carta porque le hice esta misma entrevista en radio a una chica que era reclusa del centro penitenciario, a Sherifa, y era una reclusa de confianza, hablaba inglés, francés, español, por supuesto, y árabe. Estaba por un asunto amoroso mal resuelto y era tan de confianza que hacía salidas. Yo tengo fotos con ella en la emisora de Huelva, de Uniradio, y en una de las salidas pues decidió no volver. Entonces yo le escribí una carta recordando el primer día que atravesé los muros del centro penitenciario y le dije esa frase de Paul Eluard de hay otros mundos pero están en este, y ese es otro mundo. Y tuve muy buena relación con ella porque luego hacía yo programas desde la emisora del centro penitenciario y ella era la responsable, y se fugó, y le escribí una carta que también quien entre en mi blog, el rosalamarillo.blogspot.com, la puede encontrar, bajando páginas la puede encontrar, y me parece que esa va a ser la forma que le voy a seguir dando a las mujeres que han tomado café conmigo. Y como bien has dicho, me encuentro más a gusto y más cercano tomando el café con una mujer que con un hombre. Es que es un programa muy intimista. Lo tienen que ver, las personas que no lo hayan visto lo tienen que ver porque realmente, claro, se crea una ambientación alrededor de la entrevista que lo hace muy especial y quizás sea por eso. Hablas con mucho cariño de Huelva Televisión y yo te he visto en acción y realmente se nota que estás cómodo en ese ambiente. Pero hablabas de la radio. Yo no sé, ¿es la televisión igual de seductora que la radio o no? Para mí no. ¿No? Para mí no, yo me quedo con la radio. Yo me quedo con la radio y, a ser posible, con un programa nocturno. Es una hora bruja, mágica. Claro. Estábamos hablando de tantas cosas que has hecho y que te quedarán por hacer porque seguro que esa cabeza no deja de girar. Yo sé que sigues con la historia de William Martin, que eso no se te quita de la cabeza. Sé que lo sigues trabajando, ¿no es así? Sí, porque bueno, siempre surgen, ahora por ejemplo surge algo que yo ya insinúo en el libro, de la posibilidad de que cuando le hicieron la autopsia hubieran robado el cadáver y lo hubiera llevado un submarino alemán, y ahora ha salido, quizás como tú bien has dicho, a un libro a la cola de otro, pero bueno, ha salido también exponiendo esa teoría de que un submarino alemán se lo pudiera haber llevado. Hay una anécdota muy curiosa que si se lo llevaron, se lo tuvieron que llevar antes de que lo enterraran, porque había un inglés que iba todos los días desde la Casa Colón, que es donde tú estuviste conmigo en Huelva Televisión, hasta el cementerio, a llevarle unas flores a la tumba y colocarlas de una manera determinada. Y al día siguiente, si esas flores estaban cambiadas, movidas de lugar, pues quiere decir que alguien habría hurgado en la tumba, ¿no? Entonces, está claro que con ese control que llevaba este hombre en los primeros días, porque una vez que pasó ya la operación, ya que más daba que fuera verdadero o falso, ¿no? Pues desde luego no se lo pudieron llevar. Y esta teoría de los submarinos, que yo ya la apunto en mi libro, apunto que es una historia que cuenta Federico Kraus, hijo de Adolf Kraus, el espía, que decía que su padre le había hablado de que un submarino se había acercado hasta las costas de Huelva y habían robado el cadáver en el intervalo entre la autopsia y el enterrarlo en la tumba, ¿no? Y bueno, pues no sé, eso puede ser algo no, lo que yo digo, que no te para de funcionar la cabeza para nuevos proyectos. Sí, afortunadamente, es verdad. Vuelvo a recordarles a nuestros oyentes, tu blog es del rosa al amarillo .blogspot.com, que te pueden encontrar también a través de Facebook, que como bien contabas, hay un montón de enlaces para poder atrapar. Las entrevistas de Último Café las pueden ver también todas en el blog. En el blog también están. Sí, pues entonces a través del blog pueden ver muchas cosas. Si no, acuérdense, a través de Facebook ponen su nombre, Diego Lopa, y encontrarán todas estas cosas de las que hemos estado hablando, interesantísimas. Te agradezco muchísimo que hayas estado conmigo y nada, nos vemos dentro de poquito, porque además voy a tener el honor de que me presentes en Huelva el próximo día 3. El honor es mío de poder presentarte a ti. Bueno, nos lo vamos a pasar bien, eso seguro. Eso segurísimo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un abrazo muy grande, Diego. Un abrazo y muchas gracias.
Pues nada, ya es que se nos acaba siempre el tiempo, se nos hace muy cortito nuestro programa y yo, como siempre, no quiero marcharme sin decirles una frase sobre literatura de Ben Jonson en esta ocasión. Dice: la literatura es una especie de luz intelectual que, a semejanza de la luz del sol, a veces nos permite ver lo que no nos gusta. Les esperamos en el próximo Pasen y Lean y recuerden, es todos los miércoles de 2 a 2:30 de la tarde. Un saludo